todo aquí. Lucas capítulo 13, 20, 21. Lo leemos de nuevo. Y ustedes tampoco están dando pan, mujeres. Párense firmes también. Lucas 13. Versículo 20 y 21. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? El reino de Dios es como la levadura de una mujer que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Padre, envíanos tu palabra. Enséñanos tus secretos. Amplía nuestro entendimiento del reino para ser predicadores, sembradores del reino de Dios. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La levadura, una parábola que va a abrir comprensiones nuevas del reino de Dios. Bien, empecemos con esta levadura. El reino de Dios trabaja las conciencias en calma y en silencio, sin alborotos apocalípticos. ¿Qué queremos decir? El reino de Dios es incidencia eficaz, no llamarada de tusa. ¿Eso queremos decir aquí? Hay muchos movimientos que son como la espuma, ¿verdad? Y el gran bullangón. Y a los 2 años, ¿qué se hizo esa iglesia, pues? Y aquel grupo que andaba por ahí hablando. ¿Y qué pasó con ese hermanito? ¿Qué pasó con esa hermanita? Que hacen el gran alboroto, la gran bulla. Que son aquí, que son allá, que no sé, que no sé cuándo. Pero ¿y qué pasó a los 2 años? Pues? Yo pero siempre les digo, cálmense, veámonos en 2 años. Vamos a ver. Porque los procesos de Dios, los procesos de reino, son silenciosos pero eficaces. No hay que andar haciendo la gran bulla. Como la gallina cuando pone un huevo, va. Todo el mundo sabe que ha puesto un huevo, porque le agarra de cacaraquear. Anda a ver que ya puso la gallina un huevo, vos le dicen a uno. Y que ahora este huevo todo caliente, te lo agarra bien caliente. Pero por lo menos la gallina hace bulla, pero pone huevos. Hay un montón de gente que hace bulla que ni huevos pone. Por lo menos tuviera alguna utilidad a la obra, pues. Pero no, ninguna utilidad a la obra y gran bulla que hace. Solo cacaraqueo. La levadura nos va a hablar de cómo la iglesia debe hacer su obra eficaz sin tanta bulla.
hacer bulla en 1, 2, 3 años cualquiera puede. Hacer un trabajo 5, 10, 15, 20 años requiere ciertos fundamentos. No necesitamos andar haciendo tanta bulla. La gente está viendo que ya llevamos 5, 10 años y la gente está viendo pendiente. Solo observan, solo miran. Pasarán 5 años más, 10 años más, llegaremos a 20 años más. Y la gente va a ver, estos tienen una obra tremenda. Van allí callados, pero haciendo la obra. Silenciosos, pero abriendo caminos. Y eso es lo más importante. No nos importa hacer la gran bulla de lo que somos. Nos importa hacer eficazmente la obra que se nos ha encomendado. Veamos el desarrollo de esta parábola. El contexto inmediato de la parábola nos señala que Jesús iba camino a Jerusalén, la capital del reino de David, en torno a la cual ha girado casi toda la historia de Israel. ¿Sigamos? Está bien ese fondo anaranjado, fíjate, o rojo y las letras amarillas. Todos lo ven, ¿verdad? Está bien visible. La ciudad construida sobre la montaña. Acuérdense que Jerusalén está en alto. A Jerusalén siempre se sube. Está sobre una montaña. La montaña que David conquistó de los jebuseos. Y tomó Jebús, la hizo la ciudad de David. Y allí, en esa montaña, construyó también el templo. La ciudad está construida sobre la montaña, la que no se puede esconder, la que alentaba a todo Israel en sus luchas por la libertad. Es la residencia de Dios y de su templo, la de la grandiosidad que maravillaba. El tema de Jerusalén está en el fondo de la parábola. La pompa, la gloria, la bulla, el conocimiento que había de Jerusalén y su templo. Pero también era la ciudad muchas veces cuestionada y hasta maldecida por los profetas. La de los grandes ejércitos, la de la bulla de los cortes, la de los grandes palacios, la del poder de la riqueza y de la autoridad. Jerusalén, como ciudad real, también va a adolecer de todos los males cuando una ciudad da la espalda a Dios, y los profetas van a denunciar mucho de Jerusalén. Aún Jesús mismo va a decir: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a todos cuantos te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a los polluelos y tú nunca quisiste. O en la versión de Lucas capítulo 19, Jesús, viendo la ciudad, dice, lloró por ella, lloró sobre ella. Y dijo: oh, si tú también supieras lo que para ti significa la paz. Mas ahora tus ojos están velados. Tus ojos están cerrados. Jesús mismo lamenta, llora sobre Jerusalén. Sigamos. Jerusalén es la residencia señalada para el futuro Mesías, la que los mismos discípulos pensaban que debería ser la residencia de Jesús, sus maestros y de ellos sus discípulos, que soñaban con estar a su derecha y a su izquierda. Esto es toda la imaginación que está detrás de Jerusalén por parte de los discípulos como judíos. Si Jesús es el Mesías, entonces Él tomará a Jerusalén, la va a controlar, la va a dominar, va a reinar en Jerusalén, y de ahí empezará de nuevo Israel a la cabeza de las naciones. Sigamos.
la religiosidad popular, cuando está al servicio de una mentalidad de poder, reviste también de poder y de grandeza las manifestaciones de Dios. Cuando la gente camina en el ámbito del poder, pero del poder no me refiero del poder espiritual, el dinamis del que va a hablar Pablo, la Biblia, el poder espiritual, sino más bien que está al servicio del poder kratos. Kratos es el poder político. Por eso democracia, demos pueblo, kratos poder. Kratos, el poder humano que se construye en esa lógica humana. No estoy hablando del poder espiritual. Cuando Jesús dice recibiréis poder, dinamis, recibiréis poder. Ese poder es válido, es poder espiritual para la misión, es poder para la liberación, es poder para la vida. Pero kratos es el poder construido por la lógica humana, por las alianzas humanas, por las capacidades humanas. Kratos es la lógica del poder en términos, diríamos, muy humanos. Se va a usar indudablemente ligado a Dios en algunos contextos o a Jesús mismo, pero hablando del poder de Jesús sobre las naciones, el gobierno de Dios sobre las naciones. Pero normalmente será el término usado para hablar de la configuración del poder, y el poder siempre es exhibicionista, siempre es quiere ser llamativo, siempre es vistoso y siempre quiere que se manifieste Dios en la lógica de ese poder, y ese va a ser una piedra de tropiezo, porque si Dios, el Rey de Reyes, va a mandar a su Hijo a nacer, ¿dónde debería de nacer? En la lógica del poder kratos. Si es el Hijo de Dios, ¿dónde va a nacer? ¿Dónde debería nacer? ¿Dónde nacen los reyes, los kratos? Pues en palacios, en buenas cunas, atendidos por los mejores recursos humanos. No va a ser el hijo de un carpintero, no va a ser el hijo de una campesina, no va a nacer en la Galilea de los gentiles, va a nacer en Jerusalén. Tiene que nacer en Jerusalén. Si es verdaderamente el hijo de un rey, tiene que nacer en buena familia, en buena cuna, en buenas condiciones. Y ahí empieza la piedra de tropiezo de Dios para complicarle la vida a los seres humanos. Dios no se mueve en la lógica del poder político y económico organizado. En otras palabras, Dios no viene para facilitarle la actitud de fe a los grandes y poderosos. Dios no viene para obrar en la lógica de los poderosos. Al contrario, obra en la lógica de los pobres, de los abandonados, de los miserables, de los marginados, de los inmundos. Y no obra en la lógica de los grandes y poderosos. Y ahí viene el primer gran problema, el primer gran conflicto. Los grandes de la tierra no lo aceptan porque Él no se mueve en su lógica, en su ámbito. Él no es de los suyos, Él es de esos otros, no es de esa élite. Y así obra Dios siempre. Siempre Dios ha obrado en esa lógica. A Jacob le dijo: el mayor servirá al menor. La lógica del mundo es: los menores sirven a los más grandes. En la lógica del reino de Dios siempre obrará diferente. Elige a David, el más insignificante y más pequeño de sus hermanos, y no tomados en cuenta. Y Pablo lo reafirma en 1 Corintios 1. Lo que no es, lo que no vale, lo que no es digno, eso toma Dios, eso el Hijo de Dios, eso llama a Dios. Así es como Dios opera siempre. Ese es el modo divino de obrar.
Pero el poder humano, la corte del palacio, la élite del templo, si Dios se va a manifestar, tiene que ser o en el palacio o en el templo. Tiene que obrar en nuestro hábitat. Tiene que obrar en nuestra lógica. Pero de repente a Dios se le ocurre comenzar a obrar en una área extraña al templo, extraña al palacio. Pero así es el Señor. Así es Él. Por eso debemos tener siempre esa apertura para saber que Dios siempre se va a manifestar donde yo no voy a esperar que se manifieste. Sigamos. La gente del tiempo de Jesús estaba dominada por una mentalidad religiosa apocalíptica, así como está dominada hoy día la mentalidad de muchos que ya va a ser el fin del mundo. En tiempo de Jesús era igual. Los judíos de Palestina creían que ya estábamos próximos a que las cosas sucedieran de manera drástica, repentina. Esa es la visión apocalíptica. La visión apocalíptica es que las cosas van a resolverse por una intervención divina de repente y todo va a cambiar. Se le va a dar vuelta la tortilla a través de una intervención estrepitosa, según la cual Dios se debía manifestar a través de formas terroríficas para implantar su reino en poder eterno y destruir a los que no guardaban su ley. Esta mentalidad apocalíptica de la Palestina del siglo I es la herencia que dejaron algunos apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel, por ejemplo. Daniel pertenece a ese género llamado apocalíptico. Y algunas porciones de otros profetas que también pertenecen a ese género llamado apocalíptico. Es un género. Y entre el último libro canónico de la Biblia y el Nuevo Testamento surgieron una cantidad de literatura apocalíptica. El Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Enoc. Hay toda una producción de literatura judía que nunca entró al canon del Antiguo Testamento, pero que formaba parte de la herencia literaria religiosa de Israel, y se generó toda una mentalidad apocalíptica a través de esa literatura. De modo que para el tiempo de Jesús se estaba esperando una intervención de Dios así estrepitosa, ruidosa, radical. Y esto esperaban ellos que fuese Jesús, que la llegada del Mesías trajera un desenlace catastrófico para implementar el reino. Sigamos. ¿Me van siguiendo, verdad? Va, preguntas las hacen levantando la mano, oye, o diciéndome pastor, o las mujeres siervo, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Bien. Esta mentalidad quería construir la historia a base de intervenciones directas, ruidosas, espectaculares y unilaterales de Dios. O sea, el desenlace de la historia dependerá solo de Dios, sin la intervención de los seres humanos. Eso es una de las cosas que la apocalíptica plantea. Sin embargo, vamos a tener que aprender a través del Evangelio que la participación humana en el desenlace de la historia es decisiva. Que los hombres tenemos responsabilidades en la historia. Que la historia no es el resultado solo de las acciones divinas, también hay responsabilidades humanas. Y el problema que tenemos es que con la visión apocalíptica las iglesias se sienten sin responsabilidades del desenlace de la historia.
Por eso la iglesia es quietista, pasiva, casi medio dormida, porque no asume que la participación humana es importante para desencadenar la historia. Dios y el ser humano son sujetos en el desarrollo de la historia. Siga. Jesús, en cambio, palpaba cómo Dios actuaba en él y en mucha gente del pueblo de una manera silenciosa, aunque efectiva. Esta mentalidad judía de la Palestina en tiempo de Jesús fue la mentalidad que llevó a Juan el Bautista un día si usted me acompaña a Marcos 11, perdón, a Mateo 11, ¿lo tiene? Dice Mateo 11, versículo 2. Juan estaba ¿a dónde? ¿Y qué pasó ahí? Al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, ¿qué hizo? Envió a preguntarle a dos de sus discípulos a Jesús. ¿Y qué les preguntó? ¿Por qué Juan pregunta eso? Dice que Juan se enteró. Alguien le llegó a decir lo que Cristo andaba haciendo. De seguro sus mismos discípulos. Mira, maestro, creo que la regamos, fíjate. ¿Por qué? No, hombre, si vos predicando con autoridad en el Jordán, ya el hacha está puesta al árbol, detrás de mí viene uno, prepárense, hoy sí le va a tocar. Y tú dices, ese es. Nosotros esperábamos que con él la cosa reventara ahí aquí. Porque se acuerdan el mensaje de Juan, va, bien apocalíptico. Juan era hijo de su época, de su mentalidad. Y Juan anda con amenazas. Hoy sí, camada de víbora. Hoy se le llegó la hora, desgraciado. Hoy sí se lo va a llevar. Entonces todo el mundo esperaba que ya, cuando él dijera, ese es el Mesías, que allí reventaba todo. ¿Qué esperaban ellos? Lo que yo acabo de describir en las líneas anteriores. Un desenlace apocalíptico, estridente, ruidoso, impactante, radical, que el Mesías viniera. No, si que Juan ya estaba esperando. El hacha ya está puesta, le dijo, ya. O sea que si el maestro, si el Mesías ya está aquí, no, hoy sí ya les tocó. Pero de repente llegan los discípulos, mira Juan, fíjate que fallamos con aquel de quien tú dijiste que no eras ni digno de desatarle la correa, de quien tú dijiste que era el Cordero de Dios, no, mira ese, no, ese solo hartando de pasa, eso lo chupando pasa. Mira, apodo le han puesto comelón y bebedor, y algunas traducciones dicen comelón y borracho. Mira,
No, hombre, ese no, hombre, que ese no es, hombre, y fallamos, hombre, mira. ¿Vas a creer que una mujer lo llega a trastear todo en una cena? ¿Vas a creer por eso? No, hombre, vas a creer que anda tocando los leprosos. Y vas a creer que con una mujer de Samaria hablando en el pozo y le fue a predicar a ellos. Realmente no le vemos ningún H a ese hombre. Realmente no le vemos lo que vos nos dijiste, que hoy sí ya está puesta el hacha, hoy sí. No, hombre. Es como que Jesús llegó y le puso la cosa en cámara lenta, ¿va? Como que Juan iba a 120. Y Jesús, calmémonos, comamos, caminemos, hablemos. Y ahí anda para arriba y para abajo, mira. Que lo invita a comer un publicano, allá va. Lo invita a comer un fariseo, allá va. Que lo invita a comer, allá va. Y vos nos dijiste que con él las cosas iban a enderezar ya. Que ahora sí había llegado la hora. Que va a caer el tamalazo con todo. Entonces Juan, cuando oye todos esos reportes, va, de lo que andaba haciendo Jesús, la verdad es que le creó a él también conflicto. Y entonces le mandó a preguntar. Imagínense, el propio Juan, el mero Juan, le mandó a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir? Le dice Jesús: ¿eres tú o seguimos esperando? O seguimos esperando aquí, porque la cosa está que no se mira clara, pues. Creíamos que tú eras, pero ya me vinieron a contar que vos lo andas en el que vacil. Ahí andas con un montón de mujeres para arriba y para abajo, y el hacha, pues, ¿dónde está el hacha? ¿Me van entendiendo? Esta mentalidad de lo que se esperaba del Mesías es lo que hizo que Juan preguntara si era él. Porque yo esperaba que aquí comenzaras a repartir, ya que agarraras a Herodes del cuello y le zamparas el hacha en el lomo. O sea, que aquí se pusiera orden ya. Pero yo veo que vos, esto fue. Sin embargo, en esta y otras parábolas, Jesús nos va a enseñar que Dios sí está actuando, que Dios sí está obrando. No es que Dios esté ausente, Dios está actuando en su persona. Pero claro, se requiere entender el actuar de Dios de una manera distinta, responsable, que nos haga partícipes. Es que miren, las salidas apocalípticas son fáciles, porque las salidas apocalípticas es la resolución de todas las cosas sin responsabilidades nuestras. Por eso la gente dice: ay, ojalá que Cristo venga ya, tan endeudado que estoy. O sea, están usando los asuntos divinos para resolver problemas creados que no tenemos la disciplina para resolverlos. Ay, ojalá que el Señor venga ya, así no se da cuenta que estoy embarazada. O sea, nosotros estamos con una mentalidad de que las intervenciones divinas vienen para desplazar mis responsabilidades. Esa mentalidad que el obrar de Dios es para hacer a un lado el obrar de los hombres, y ahí estamos equivocados. Ahí hemos errado.
porque Dios no viene para suplantar al hombre ni para desplazar al hombre. Dios no viene para eso. Dios viene para hacernos responsables con nuestra historia. Dios viene para proveernos insumos para que asumamos responsabilidades en el hacer de la obra, de la historia. No viene para que nos afemos nosotros de nuestra tarea. No viene a eso. Ese Dios que le quita al hombre su responsabilidad no es el Dios de la Biblia. Sigamos leyendo. Puesto que se trataba de un acontecer de Dios en el interior de cada uno, no había que esperar que ese hecho acaeciera en ruido y poder destructor, sino en silencio, pero con fuerza transformadora de las conciencias de la sociedad. Es allí donde estaba la fortaleza del reino. El reino no está en tanta gente bulliciosa. El reino está en la gente comprometida que trabaja y su trabajo genera procesos nuevos. Hablar aquí, muchos pueden hablar y hacer el gran cacaraqueo. Trabajar con compromiso, esfuerzo y ver el proceso y ver cómo se opera Dios. Si aquí hay gente, mire, hay gente que entrando va al evangelio, medio han estado en una escuela de predicadores, 1 año tienen, y esto ya se creen que ya saben más que el pastor. ¿Y sabe qué? Hay muchos pasmados que les creen. Hay atarantados que lo siguen. Claro, un ciego y otro ciego. Si solo hay que ver una cosa. Usted, para apostarle su vida, su tiempo, su trabajo, su dedicación a un líder, porque esto es de aprender al lado de un líder. Cuando usted entra al evangelio, entra a un proceso de discipulado. Esto es bien sencillo. Usted vea la trayectoria del líder. Eso tiene que ver usted. Para ver la solidez, la seriedad, el compromiso, la profundidad, los frutos, el resultado del trabajo, el respaldo divino, la madurez desarrollada, el avance del reino, la obra. Usted diga, bueno, si yo seré discípulo del siervo, yo quiero ver su caminar, quiero ver su formación, su seriedad, su compromiso, su entrega, su trabajo y los frutos. Solo basta ver la trayectoria y decir, no hombre, yo quiero estar así, yo quiero meterme en eso, yo quiero crecer así, yo quiero aprender así, yo quiero tener ese respaldo de Dios. Pero de repente, de la nada sale por ahí un fulano, una fulana, y comience con gran algarabía ahí de que ya el Señor está cerca, los tiempos, y un discurso panfletario que hay hoy en el mundo evangélico. Agarran por aquí unos panfletos y frases fabricadas y ya crean un discurso.
y comienzan a hacer el gran escándalo y la gran bulla. Veamos la trayectoria, hombre, y veamos dónde van a terminarse y no es para dónde. Cacaraquear es fácil. Crear procesos de transformación, desarrollar procesos de vida, de reino, esa es otra cosa. Hacer la gran bulla y propaganda un rato, eso cualquiera lo hace. No, ser serios. Y es lo que Jesús va a plantear. Él no va a andar haciendo el gran escándalo, pero Él va a impulsar acciones, palabras, mecanismos, procesos que se van a ir desarrollando en construir algo nuevo. No por emociones, no por llamaradetuzas. Tengan mucho cuidado. Hay muchos que levantan como llamaradetuzas y después los dejan guindados, desorientados y perdidos. No. Siga. La sociedad de los humildes en los que Dios actúa con fuerza transformadora y silenciosa. Dale. Jesús quiso expresar el actuar silencioso y transformador del Padre por medio de la acción callada, escondida, pero efectiva de la levadura fresca en la masa. El reinado de Dios ya estaba en acción. Dios ya estaba operando en la vida de Jesús de Nazaret. Sus palabras y sus obras estaban siendo el medio a través del cual Dios estaba penetrando Jerusalén. La apocalíptica quiere que aparezca un caballo siguiéndolo 100,000 caballos y que desde afuera entren a Palestina a cambiar las cosas. ¿Me está siguiendo? Pero el reino no obra así. El reino entra a Palestina. El Verbo se hizo carne, vivió en Galilea, creció en Galilea, llegó a ser un Galileo más, común y corriente. Nadie le miraba nada de diferente. Nadie lo miraba superior, nadie lo miraba distinto, nadie lo miraba que Jesús andaba y la cara le brillaba, ¿verdad? Y todo, que le brilla la cara a ese niño. No, nada de eso. Chillaba igual que los otros niños chillaban cuando tenía hambre. Había que limpiarlo cuando hacía sus necesidades igual que los demás niños. Porque no crean que Jesús no hacía sus necesidades. Era normal, común, igualito a los demás. Pero ahí ya se había metido el reino. El reino no provocará transformación desde afuera. El reino entra. Y desde ahí comienza a obrar. El reino es transformación de Palestina desde la interioridad, no en la exterioridad. No es que de afuera va a caer un martillo para pasarlo a todo. No. De adentro. La levadura. La levadura tiene que penetrar la masa.
La levadura no puede aislarse del mundo. ¿Cómo va a leudar la levadura la masa si no entra? Aquí puede estar la masa y aquí la levadura. Por muy próximos que estén, a la par los puede poner, pero no va a leudarla. Tiene que meterse en las entrañas de la masa, y por eso es que le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta hasta que se meta la levadura a la masa. La iglesia tiene que entrar al mundo. No el mundo en la iglesia al mundo. La tarea de la iglesia es en el mundo. ¿Por qué tenemos predicadores itinerantes? O sea, ustedes. Itinerantes quiere decir que andan predicando en diversos lugares. Porque andar para arriba y para abajo es la manera como penetramos la masa. Allá andan en las escuelas todos los Jonases, allá andan en las conexiones, en las chiquicolumnas, columnas familiares, noches de buenas nuevas. Andamos buscando penetrar la masa. No, la iglesia no se preserva manteniéndose al margen del mundo, no, tiene que entrar. Por eso Jesús, donde lo invitaban, allí iba. ¿Me invitaba a comer el más pecador? Sí, hombre, ahí voy, vamos. ¿Para ser pecador? No, porque es la manera como va a penetrar la masa. ¿Me invita el fariseo? Allá voy. El publicano, allá voy. Porque es la manera como va a penetrar la levadura en la masa. Hoy día la iglesia evangélica se le ha enseñado una ideología en la que se le dice que se aleje y que se mantenga al margen del mundo. Su santidad y su pureza la va a guardar manteniéndose distante del mundo. No. Eso no es el evangelio. Eso se da cualquier ideología evangélica, pero no evangelio. El evangelio penetra la masa. Por eso dice Jesús, el Padre obra callada, escondida y efectivamente. Sigamos. El Padre Celestial actuaba en el interior de Jesús y de todos los que creían en Él, aunque muchos no lo vieran o aunque muchos no lo quisieran ver de otra manera. ¿Siga? Jesús, a través de esta parábola, quiere comunicarnos el modo silencioso como el Padre ha trabajado en su alma, en su persona, en el silencio de Galilea, de Nazaret, de su hogar campesino, un hogar ordinario y humilde como el de los campesinos de esa región. Allí, en esa ordinariedad, Dios ya está presente. En eso común y corriente, el reino va entrando. Por eso no solo tenemos que pensar en actividades públicamente o verbalmente evangelizadoras, hermanos. No tenemos que pensar solamente en actividades querigmáticas, o sea, de proclamación de la palabra. ¿Qué tal las diferentes zonas, conexiones o columnas en su zona se deciden limpiar el pasaje número 12? Dejarlo nítido, quitar árboles viejos, recoger basura, ordenar. Imagínese limpiar 10 pasajes un día y que se vea diferente la colonia. El evangelio obrando de manera silenciosa pero eficaz. No solo pensar en la palabra, en la intercesión, en la sanidad, en la visitación. Pensar
visitar una comunidad, reunir a las mujeres de una comunidad, que las mujeres vayan a una determinada zona y las van a reunir para hablarles a las mujeres algún tema de mujeres. ¿Qué tal llevar una charla sobre el cáncer de mama a las mujeres? Hablarles de su cuerpo, templo de Dios, morada del Espíritu. Pero no que vengan, vamos, reunamos a las mujeres de los pasajes del 10 al 32. Y llegan las hermanas del Ministerio Betania a hablarles a esas mujeres en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo normal, no solo en los eventos, aquellas cosas de convocatoria. Allí, en esa Galilea de los gentiles, pagana, ya el Padre estaba obrando. Ahí estaba Jesús. Sigamos. La parábola añade algunas circunstancias que enriquecen el significado central de la parábola. Habla de una mujer, comparando así el modo de trabajar de Dios con el modo humilde y callado de trabajar de una panadera. No habla de un rey, no habla de un sacerdote, no habla de alguien que está en eminencia, habla de una mujer trabajadora. Porque el reino de Dios es trabajo. Y es trabajo humilde. Por eso hoy día la iglesia es por gusto en este país. Porque la iglesia ya no es trabajo. La iglesia es paseo. La iglesia es relax. La iglesia es vacía. La iglesia es tener un tiempo de un show. Vamos a la iglesia que dice que va a venir un grupo de no sé dónde y un fulano de no sé dónde, y fíjese que va a haber un predicador que es mago y una cantante que no sé qué y que ya. Y la gente va por pasar un buen rato. Con una iglesia que va a los templos para pasar un lindo momento, este país no tiene esperanza. La iglesia es signo de esperanza cuando quienes la forman son hombres y mujeres trabajadores. El reino es trabajo. ¿Siga? Es que a Dios Padre le gusta actuar a través de lo más humilde, sencillo y oprimido de la sociedad. Es decir, Dios toma la dimensión de lo pequeño. Dios no es masa, Dios es levadura. Pero hoy día las iglesias quieren ser masa y no levadura. Los pastores hoy van buscando ser iglesias masa, no congregaciones levadura. Por eso yo insisto siempre, y el lanzamiento tiene una palabra tremenda. El lanzamiento será decisivo para muchos que no quieren ser levadura. Entonces el lanzamiento será una invitación para que se vayan a buscar una iglesia masa, porque el lanzamiento es optar por ser levadura. Queremos bajar siendo una iglesia levadura, no una iglesia masa, no los montones de gente que no son levadura, son masa. Siga. Cuando Jesús crea esta parábola, sin duda alguna que su imaginación tiene presente la figura femenina
en la libertad de su cocina, la espontaneidad de quien se siente en su propio espacio. Imagínese Jesús. Usted ve el texto, pero imagínese la escena. El reino de Dios es una cocina. Está en una cocina obrando. Y ahí hay una mujer que es panadera. Y en ese hábitat cotidiano de cocinar, tiene la masa, tiene la levadura. En esa imaginación se hace presente la parábola del reino. Es algo sencillo, pero eficaz. ¿Siga? Esa mujer que con el movimiento de su cuerpo amasa el pan, silenciosamente o quizás cantando las canciones de su región. Usted no sabe, en el trabajo sencillo que hace, puede estar haciendo reino de Dios. Siga. Esa mujer explotada por el machismo, excluida con tantos falsos argumentos del mundo religioso oficial, confinada a las cuatro paredes de la casa, sin poder disfrutar de esos derechos que la harían un poco más feliz y un poco menos marginada. Pregúntese, ¿por qué tiene que tomar Jesús a una mujer en sus labores domésticas como imagen para ilustrar el reino? ¿Por qué no toma algo más imponente, algo más grandioso, una imagen más así? Oh, ¿verdad? El general que viene de la guerra, el rey que está en el palacio. No. En la imaginación que él tiene, toma a una mujer de oficios domésticos. Maravilloso Jesús. No pertenece al mundo de la imaginación dominante. Si Jesús nos hablara del reino hoy, no crea que nos hablaría de donde ustedes más pasan, los centros comerciales. Quizás tomaría a una persona de un mercado donde ustedes no pasan. Pero de ahí tomaría Jesús la imagen. Es como una vendedora que está sentada bajo el sol todo el día. Imagínense la imaginación. Eso dice mucho del reino. ¿Por qué Jesús no toma una figura de poder, de grandeza, si no toma a una mujer confinada en los trabajos domésticos de su casa? ¿Siga? Esta es la inspiradora de esta bella parábola. Esta mujer es la inspiradora de esta bella parábola que enseña cómo es el trabajo del reino y cómo debe ser el trabajo de las iglesias. Nadie habla de cuando están amasando, combinando la levadura. No, nadie habla, todos hablan cuando ya el pan, ya el olor va. Ay, aquí donde venden pan, qué rico. Todos hablan del escándalo que da el pan, ¿verdad? Y más cuando lo prueban. ¡Ay, qué rico este pan! Pero ¿quién habla de cómo se hizo ese pan? Nadie habla de eso. Pero de eso habla Jesús. Hoy día la iglesia evangélica es esclava de esos eventos así monstruosos. Hay iglesias que solo eso pasan haciendo. Iglesia de eventos, de eventos, de eventos, de eventos, de eventos. Algo con luces, algo de... Y a la gente eso le gusta. A la gente le gusta lo espectacular.
Y vos no sabés que van a venir varias bandas. Y vos sabés que van a venir varios no sé qué. Y eso va a ser tremendo. Y la gente, yo no me lo pierdo. Y yo ahí estaré. Somos amantes del espectáculo. Por eso alguna gente se desanima en el servicio. Porque nadie la ve. Porque nadie lo reconoce. Porque nadie lo mira, porque nadie lo valora, porque nadie habla. Pero ¿quieres saber una cosa? En ese servicio Dios está haciendo reino. Y eso le debe importar a usted. Es que solo se fijan en no sé quién. Ay, deje. Lo que importa no es cuál servicio es más espectacular. Lo que importa es dónde está Dios haciendo reino. ¿Me entiende? Siga, rápido. La conciencia de Jesús frente al silencioso trabajo de su Padre. Démosle rápido para terminar una líneas aquí. Debemos convencernos de que el reino ya está, aunque muchos no lo vean actuar. Siga. Aunque muchos lo quisieran ver de otra manera, compitiendo en poder y ruido con otros proyectos de la tierra. Porque eso quisiera la iglesia hoy día. Competir con otros proyectos. Es que compitamos con... Dicen, va, ¿y por qué no podemos ser como tal empresa? ¿Y por qué no puede ser la iglesia como tal? No, es que no estamos para imitar esos proyectos pomposos, escandalosos, espectaculares, pero son proyectos de muerte. El nuestro puede ser pequeño, silencioso, pero lo que nos importa es que sea de vida. Eso que no importa. No nos asustemos ni nos agobiemos porque mire qué evento es. Déjenlo. Hacer reino es lo que importa. Siga. La misteriosa acción del reino puede ser puesta en marcha por quien uno menos cree. Eso nos enseña la parábola. Que Dios puede comenzar a mover el reino a través de quien menos pensamos. Y todos podemos pensar que quizás Dios va a poner el reino en manos de un gran personaje que es de gran familia de Jerusalén. No. Agarró una mujer en oficios domésticos. Siga. La acción del reino, que es una acción de transformación de la conciencia, actúa en secreto, sin bullas y reconocimientos externos. Siga. La parábola nos habla también de una espera. ¿Hasta qué? Hay que tener paciencia. El trabajo del reino no es aceleración. El trabajo del reino es lento pero eficaz. Y nosotros somos acelerados. Y vivimos en una cultura acelerada. Mucho de lo que hoy se vende es para que las cosas se hagan rápido. Celulares rápidos, computadoras rápidas, velocidades de internet rápidas, porque todo lo queremos así, en un chasquido. El reino no trabaja así. El reino va trabajando calmado, pero va avanzando. Es eficaz. Hasta que se fermentó todo. La acción transformadora y silenciosa de Dios no puede estar cronometrada como nuestros proyectos humanos de poder. A Dios no le podemos poner un cronómetro humano. Él obra como Él quiere en los tiempos que Él quiere. Me doy 5 meses para tal cosa. Pues sí, déselo usted. No, pero a Dios no le podemos decir, te doy 3 meses, Dios.
Yo llevo mi tiempo, dice Dios. Siga. Dios trabaja en forma evolutiva, dejando que las cosas tomen la medida del tiempo, del espacio, de la cultura, sin la prisa y los cálculos que impone la sociedad capitalista. Siga. Ese hasta que de la parábola está cargado de sentido histórico y responde a preguntas como estas. ¿Por qué la encarnación de Jesús se dio en este momento y no antes ni después? ¿Por qué Jesús esperó 30 años y no anunció el reino antes o después? ¿Por qué sale del silencio de Nazaret? Siga. Recordemos a modo de síntesis estas cosas. La levadura del reino, que es el reino, necesita la mediación humana que la pone en acción. Oiga esto. El reino precisa de hombres y mujeres que pongan en acción el mover de Dios. ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Siga. Es una acción sin grandes apariencias. El modo de trabajar de Dios igual al modo humilde de trabajar de una mujer. Siga. Hasta que en la espera escatológica, es decir, hay que trabajar y sembrar en démosle. Por eso yo les digo, mire, hay gente aquí que se inventa cosas de la manga de la camisa que quiere que caminen en 2 meses. Cálmese. Esto del reino va para largo. No crea que esto, cuando usted diga, siga. La harina colocada en 3 medidas significa que la tarea es grande. Los que están por el reino de Dios no le deben tener miedo a su inmensa tarea. Usted sabe que se me ha ido la proporción, pero los expertos dicen, usted que hace pan, hermana, ¿cuánta es la medida de masa por levadura? Algo tengo en el zapato, mande. Por cada libra de harina, 2 onzas. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje es, hermanita? En proporción, digamos que la harina es el 100%. ¿Y 3 onzas? Una tercera parte, digamos, va. Quiere decir que la tarea siempre será mayor que nosotros. ¿Quién me robó por ahí? Dejé por lado, no. Hermana Mari, devuélvamelo. No esté por ahí. Ya estaba en la cartera de hermana Mari. Tremendo. La tarea siempre es más grande que nosotros. Siempre. Es mucho mayor. No se asuste. No se desespere. Así obra el reino de Dios. Tiene que seguirle dando, amasando. Pero amasando el reino, no una bicha, el reino. Amasando. Hasta que fermente todo. Aunque la levadura sea más pequeña, es poderosa. Siga. En sus manos tienen una levadura, la gracia del Padre Celestial, los valores del reino, capaces de activar al mundo entero en manos de hombres y mujeres de fe, de constancia, de paciencia evangélica que contrasta con esos falsos afanes que queman muchos vellos, y sencillos proyectos del pueblo. Tranquilo. Trabajemos, avancemos. La obra es grande, sí, pero sigamos. ¿Terminemos ahí? Vamos a quedarnos aquí y solo vamos a ver ese último apartado
el siguiente martes en razón del tiempo, hermanitos. Trabajar por el reino no es tan pomposo como quisiéramos, pero así trabaja Dios. Por eso la Biblia dice, de repente aparece Dios. No es que de repente aparece, ahí estaba, pero estaba callado, silencioso. Pónganse de pie, hermanitos.